Hola, mi equipo es el número 6 y está conformado por Paloma, Dalia, Grecia y su servidora Maite. Para dar inicio con el tema, iniciaremos con la teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información surge a fines de la década de los 40, considerando a los sujetos como buscadores activos y procesadores de la información con que se relaciona. Si bien son muchos los autores que investigan en esta corriente y se han planteado diversos modelos de procesamiento de la información, todos suponen que los sujetos seleccionan la información que habrán de procesar, prestan atención al medio, transforman y repasan la información, la relación con los conocimientos previos y organizan estos conocimientos para darles sentido. Para esta teoría, la información es una representación que proviene de la estimulación externa y del procesamiento, con mira a influir elecciones entre alternativas de creencias o acciones posibles, y el procesamiento de la información refiere a cómo la información es modificada de manera tal que su cambio pueda ser observado. El modelo de los dos almacenes contempla el funcionamiento cognitivo como el paso de la información por dos almacenes, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. El procesamiento comienza cuando se percibe el estímulo en un registro sensorial y se le otorga significado, o más bien, se compara la información que ha entrado con la información conocida. Luego la información se transfiere a la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, donde permanece la información de aquellos estímulos a los que estamos atentos. Los procesos fundamentales involucrados en este modelo son atención, que actúa como filtro del registro sensorial; percepción, función que da significado al estímulo comparando la información de entrada con la conocida; codificación, proceso para que la información llegue a la memoria a largo plazo, ya que sea a través de la elaboración de la información, el sentido que se le otorga o el vínculo que establece con otra información; almacenamiento, este se daría en los almacenes de corto y largo plazo; recuperación, este proceso se llevaría a cabo gracias a la existencia de claves que estuvieron presentes al momento de la codificación. El modelo de los niveles de procesamiento. En lugar de considerar la memoria como un lugar, como una cadena de almacenes, se ocupa de la memoria según el tipo del proceso que transforma a la información entrante. Supone que existen distintos modos de procesar la información, uno es físico, otro acústico y el nivel más profundo es el semántico. No es necesario procesar la información con todas las modalidades, sino que se procesa con los precisos para que el sujeto pueda recibir la información del estímulo. El modelo del nivel de activación. Esta supone que no existen estructuras diferenciables en la memoria, sino que es una sola memoria con diferentes estados de activación. La información puede estar en un estado activo, pudiendo accederse a ella con rapidez, o en un estado inactivo. Este modelo contempla que el almacenamiento y recuperación de la información de la memoria depende de la difusión de la activación, es decir, cuánto puede una estructura activar a un adyacente según el grado de la relación que existe entre ellas. Aprendizaje por el descubrimiento. Psicólogo norteamericano John Brunner, 1915. Se dedicó al estudio del desarrollo intelectual de los niños, surgiendo de este interés además de una teoría del aprendizaje. Brunner postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera. El individuo atiende selectivamente a la información, la procesa y organiza de forma particular. Brunner sobre el aprendizaje. El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la reacción respecto a la naturaleza del estímulo. 2. El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que conservan en un sistema de almacenamiento que corresponden al ambiente, es decir, el niño comienza a reaccionar frente a los estímulos que ha
almacenado, de manera que no solo reacciona frente a los estímulos del medio, sino que es capaz de predecirlos en cierta medida. 3. El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de comunicarse con uno mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras o símbolos. 4. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre el maestro y un alumno. 5. El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto es un medio de intercambio social y una herramienta que para poner en orden el ambiente. 6. El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor para resolver simultáneamente varias alternativas, para atender a varias secuencias en el mismo momento y para organizar el tiempo y la atención de manera apropiada de esas exigencias múltiples. Brunner. Para Brunner, más relevante que la información obtenida son las estructuras que se forman a través del proceso de aprendizaje. Brunner define el aprendizaje como el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de ellos, hacia una comprensión o comprensiones nuevas. Lo que el autor ha llamado aprendizaje por descubrimiento. Los principios que rigen este tipo de aprendizaje son los siguientes. 1. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 2. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. 3. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 4. El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. 5. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 6. El entretenimiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la enseñanza de la materia del estudio. 7. Cada niño es un pensador creativo y crítico. 8. La enseñanza expositiva es autoritaria. 9. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo ulteriormente. 10. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. 11. El descubrimiento es una fuente primaria de la motivación intrínseca. 12. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. De acuerdo a los principios de Brunner, propone una teoría de la instrucción, que considera 4 aspectos fundamentales: la motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la secuencia de presentación y el refuerzo del aprendizaje. Brunner, 1966. La teoría propuesta por Brunner es una teoría prescriptiva o normativa. Una teoría prescriptiva de la instrucción, en cambio, establece los medios ideales para que ese aprendizaje o crecimiento se produzca de la mejor manera posible. Teorías del aprendizaje o del desarrollo, las cuales pueden ser llamadas descriptivas, ya que describen lo que ocurre cuando los sujetos aprenden o crecen. Predisposición a aprender. En primer lugar, en una teoría de la instrucción o en una investigación, se debe especificar las experiencias que tienen probabilidad de lograr en el ser humano una disposición antes de aprender. A esto se le llama predisposición a aprender. Brunner considera que el aprendizaje depende siempre de la exploración de opciones y alternativas para elegir. Por esta razón, una teoría de la instrucción debe ser capaz de explicar la activación, mantenimiento y dirección de esta conducta. La activación. La activación es el componente que se encarga de explicar la iniciación de una investigación o de la conducta de explorar alternativas. Para Brunner, la activación se basa en un grado adecuado de incertidumbre, es decir, falta de seguridad y de confianza. Brunner dice que la curiosidad es una respuesta a la duda y a lo confuso.
Es decir, que si en una investigación poca explorada es demasiada incierta y puede generar confusión y ansiedad. Mantenimiento. Una vez establecida la conducta o la investigación, es necesario que ésta se mantenga. Para que se mantenga es necesario que los beneficios percibidos de explorar las alternativas sean mayores que los riesgos. Aprender algo con la ayuda de un instructor debería ser menos arriesgado que hacerlo solo, es decir, que la investigación de alternativas erróneas debería resultar menos grave. Dirección. En la dirección es importante que la exploración no sea al azar, sino que tenga una dirección determinada. Esta dirección depende de dos aspectos interactuantes: un sentido de finalidad o meta de la tarea y el conocimiento importante que tiene la exploración de alternativas para lograr dicho objetivo. Es decir, para que la exploración tenga dirección, es necesario conocer el objetivo de la tarea y la resolución de las alternativas debe proporcionar información respecto a dónde se encuentra el sujeto en relación a ese objetivo. Estructura y forma del conocimiento. El segundo aspecto que considera la teoría de la instrucción es la forma en la cual se representa el conocimiento. Dicho conocimiento debe ser representado de forma lo suficientemente simple para que cualquier alumno pueda ser capaz de comprenderlo. Existen tres factores adecuados para el conocimiento: modo de representación, economía y poder. La adecuación de estas tres características del conocimiento va a depender de las características del aprendiz, tanto como del tipo de materia que se desee enseñar. A. Modo de representación. Este se representa de tres formas. Una puede ser representarse como un conjunto de acciones apropiadas para conseguir un resultado. Brunner a esto lo llamó representación inactiva. Se puede representar el conocimiento a través de un conjunto de imágenes o gráficos que explican un concepto, sin necesidad de definirlo en forma precisa. A esto se le llama representación icónica. Un conocimiento determinado puede ser representado en términos de proposiciones lógicas y simbólicas, lo que se denomina representación simbólica. Claro, esto va a depender de la persona, de su estilo y de sus acciones o edad, así como la adecuación de los modos va a depender de la materia de interés que se desee enseñar. Por ejemplo, un problema legal sería difícil de representar en imágenes, pero una tarea de geografía pues se prestaría más para representarla de una forma icónica. Economía. Este aspecto se refiere a la cantidad de información necesaria para el difícil procesamiento del conocimiento. Por ejemplo, es más económico representar un fenómeno físico por medio de una fórmula general que poner en una tabla una serie de números que resuman un vasto conjunto de observaciones de varios objetos de distinto peso, cayendo desde diferentes alturas en distintos campos gravitacionales. Otro ejemplo sería así como de que se presta más a una fórmula en matemáticas, en física, que hacer las cosas ya más prácticas. Y esta depende en gran medida de escoger el modo adecuado de representación de este conocimiento. Otro modo es el poder efectivo. Finalmente, el poder efectivo de un conocimiento se refiere al valor generativo que éste puede alcanzar. Por ejemplo, si a un niño se le enseña el siguiente conjunto de proposiciones: María es más alta que Ana y Luisa es más pequeña que Ana, este niño va a tener dificultades, porque no va a saber decir si María es o no es más alta que Luisa. Entonces,
En términos lógicos, el poder generativo de las dos primeras proposiciones con respecto a esta última existe, pero no es lo mismo en términos psicológicos, es decir, se debe encontrar la manera que el conocimiento se entienda, pues, lógicamente para todos. Secuencia de representación. Esta guía al estudiante mediante una secuencia de planteamientos para lograr aumentar las habilidades para una mejor comprensión y poder transferir ese tipo de conocimientos, los conocimientos adquiridos a las demás personas. Para Brunner, el ámbito de conocimiento que enfrenta el aprendiz afectará futuramente el dominio de este mismo conocimiento y enfatiza que no hay una secuencia en general para todos. O sea, yo no voy a aprender, yo aprendo todo leyendo, pero otras personas pueden aprender ya como con algo más didáctico, imágenes, prácticas o así. Dice que ya que el desarrollo intelectual procesa de lo inactivo a lo simbólico, plantea que es adecuado que la secuencia del aprendizaje replique esta progresión. También plantea que si se tiene un buen desarrollo es posible saltarse los dos primeros modos. O sea, si el aprendiz, no sé, pues sabe o pues si el aprendiz sabe, pues llevar todo a cabo así, no sé, si él sabe de todo, pues por así decirlo, pues ya no va a ser necesario que pase todo el recorrido del proceso, sino pues puede pasar del primer modo al tercero de inmediatamente, ya sabiendo hacer todo lo demás. Pero pues esa es una posibilidad, pero también tiene su riesgo, que sería que si falla en esa representación por carecer de algún conocimiento, de algún factor, pues no va a poder realizar el trabajo que se le está dando. Dice que con respecto a la secuencia ideal del aprendizaje, dice que esta dependerá de los criterios con que se juzgará el logro del aprendizaje. Algunos de estos criterios pueden ser velocidad del aprendizaje, resistencia al olvido, transferencia a nuevos dominios, forma de representación en la cual debe expresarse el aprendizaje, economía o poder efectivo. Y pues esta es la secuencia óptima del aprendizaje que varía en cada uno de estos casos. Forma y frecuencia del refuerzo. El aprendizaje depende en gran parte del alumno constante, los resultados en un momento y lugar que permitan corregir su desempeño. La utilidad del refuerzo, conocimiento de los resultados, depende de los tres aspectos básicos. A. Momento en el que se entrega la información. La actividad de resolución de problemas puede entenderse como un ciclo compuesto por varios pasos con sus subjetivos. Brunner ilustra esto con el siguiente ejemplo. Tratemos de cancelar los términos desconocidos en una ecuación para simplificar la expresión. Para resolver la ecuación, para aprobar el curso, para obtener el título, para obtener un trabajo decente, para tener una buena vida. La constancia de cualquier resultado intermedio debe llegar en el momento en el que el aprendiz esté comparando los resultados de sus intentos con alguno de los criterios de los que se desea lograr. La constancia
de resultados antes de este punto podrían no ser comprendidos o bien causar una carga extra e innecesaria en la memoria. Después de este momento, la información acerca de los resultados puede ocurrir demasiado tarde como para permitir la elección de una nueva hipótesis o intento. Además, la información concerniente a los resultados deberá proporcionar información no solamente con respecto al éxito del subjetivo o tarea particular que se trate, sino que además debe indicar si este logro nos está conduciendo a través de la jerarquía de objetivos que hemos fijado. El rol del instructor en este aspecto suele ser muy importante, por cuanto el alumno puede ser capaz de darse cuenta de los resultados de una tarea precisa, pero puede tener dificultad en integrar esta tarea dentro de un objeto más amplio para determinar si se está dirigiendo a su consecuencia o no. B. Condición del alumno. La capacidad de los alumnos de utilizar la retroalimentación varía en función de sus estados internos. Es sabido que la información es de escasa utilidad durante los aspectos de fuerte ansiedad. Otro estado en el cual la información resulta poco útil es la llamada fijeza funcional, estado en el cual el alumno utiliza la información para evaluar una sola y rígida hipótesis que además es incorrecta. El ejemplo más común en estos casos es cuando se utiliza un objeto siempre para uso típico de este, sin ser capaz de detectar otras funciones que puedan tener. C. ¿En qué se entrega? Para la información sea utilizada adecuadamente, es necesario que el alumno pueda traducirla en su forma de enfrentar los problemas. Por ejemplo, si el alumno está aprendiendo a realizar una tarea motriz, tal vez sea más apropiado hacerle una demostración que decirle en palabras lo que hizo mal y cómo debe hacerlo bien. Otro tipo de información que no sirve al alumno es la información negativa. Se ha observado que aunque en términos lógicos la información acerca de qué no es un concepto es útil para definir el concepto, en términos psicológicos esta información no es utilizada para los sujetos. Finalmente, otro ejemplo de información mal entregada es aquella que se proporciona en cantidad, que excede las capacitaciones del proceso del sujeto. Refuerzo. Se refiere también a la importancia de no administrar de manera que induzca la dependencia en el alumno. La instrucción es un estado provisional cuyo objetivo es hacer al alumno autosuficiente con respecto al problema que se enseña. Cualquier tipo de corrección conlleva al riesgo de que el aprendiz se vuelva permanentemente dependiente de la corrección del instructor. Por ello, el tutor debe corregir al aprendiz de tal manera que éste adquiera la función correctiva por sí mismo. De otra forma, se podría llegar a que el dominio del alumno se logre solamente bajo la mirada del tutor. La teoría de Bronner enfatizó un aspecto muy importante acerca de la forma en que aprendemos los seres humanos. Él destacó la importancia de descubrir conocimientos para que éste resulte real y útil para el aprendiz. Sin embargo, Bronner no dice mucho acerca de las condiciones que se requieren para que se produzca este descubrimiento. No se puede negar que no siempre los alumnos, al ser sometidos a una experiencia o material de aprendiz, logran realizar una comprensión que describe al autor. Otro autor de la corriente cognitiva se preocupó por el tema de las condiciones que se requieren para que un aprendiz logre realizar un descubrimiento significativo. Este autor desarrolló una teoría que complementa una parte de las nociones de Bronner, al destacar la necesidad de que existieran elementos previos en la cognición del alumno que le permitieran interpretar y asimilar el nuevo conocimiento. A continuación, revisaremos un mayor detalle de su teoría.
Browner. El aprendizaje para Browner es el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de ellos, hacia una comprensión o nueva comprensión. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención.